¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Tribuna por Paraguay TV HD, en una semana cargada de informaciones. Y hoy queremos hablar sobre algo que nos gusta hablar siempre. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo también para la audiencia. Bueno, la Semana de la Patria y el Paraguay poderoso, Gloria. Sí, el ser paraguayo que también tiene mucho que ver con todo eso. Yo creo que hay dentro del Paraguay poderoso, supongo que ha de haber análisis sobre eso, ¿no? Que décadas atrás y lo que somos ahora, uno siente esta generación que viene, qué poderosa va a ser porque piensan más a nivel país, que ni siquiera va ni por los partidos ni por las religiones, sino piensa realmente en lo que uno quiere como país. Sí. Aunque muchos digan de que no participan o que no están, pero tienen ese concepto. Bueno, así es que agradecemos el tiempo al ministro de la Secretaría de Cultura, Fernando Griffith, que nos va a acompañar hoy para hablar sobre este tema. También vamos a estar hablando sobre cosas no tan positivas como tiene que ver con saqueos inclusive a lugares históricos, nos estará explicando eso, y también sobre lo que es esta semana, la próxima semana, la Semana Patria, celebraciones, cómo está esa agenda. Más adelante, no te vayas, porque más adelante también nos estarán visitando representantes de la comunidad gay trans aquí para hablar sobre bullying y discriminación. Y bueno, por supuesto, están buscando la protección y hablar de este tema para que aumenten sus derechos y, por supuesto, se hagan las denuncias correspondientes, Gloria. ¿Qué pasa por la educación finalmente? Podemos coexistir cada uno, digamos, con la vida que tenga, pero con todo, en el margen de lo que es el respeto. Bueno, un tribuna cargado de informaciones y de notas. Ya nos acompaña el ministro de la Secretaría de Cultura. ¿Cómo está, ministro? Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, estoy encantado de estar aquí, un honor para mí. Paraguay poderoso, lo escuchamos, vemos, se habla mucho de esa conferencia magistral que no solamente, bueno, días atrás se presentó también en el World Trade Center. Tengo entendido que también se anuncian ya su presencia en algunas universidades y queremos tener la primicia en televisión para hablar sobre eso aquí. Sí, pues Paraguay Poderoso es un proyecto educativo que yo estoy muy asociado a él porque eso es lo que cuando el presidente me pidió que fuera ministro secretario de Cultura, eso es lo que él, digamos, me pidió, que esa filosofía, ese pensamiento se instale en la cultura del Paraguay. Entonces, Paraguay Poderoso es una forma de pensar, más que nada, y lo que hacemos es compartir eso con la gente. No es un proyecto político, es un proyecto educativo. Creemos que hay una gran tarea por delante porque tenemos que cambiar la visión, el rumbo de nuestros pensamientos en relación a lo que somos nosotros y cuánto valor tenemos. Eso es algo demasiado importante porque de la identidad, que es la creencia fundamental que tenemos sobre nosotros mismos, de esa identidad es que sale la conducta. Entonces, si vemos nosotros falta de responsabilidad, si vemos falta de compromiso, si vemos incluso falta de respeto, es precisamente porque nuestras creencias no son las correctas, ¿verdad? Nuestra identidad es un concepto demasiado amplio, es un concepto que tiene que ver con lo que creemos, con lo que somos, con cómo pensamos, nuestras actitudes, pero todo el núcleo siempre es la creencia. Y de ahí se desprende ya, por supuesto, las manifestaciones de la cultura, que son el arte, la música, las artes visuales, todo tipo de manifestación que desde luego la Secretaría de Cultura ya está acostumbrada a proteger, a valorar, a potenciar, ¿verdad? Y hoy tenemos que mirar mucho más profundamente, en primer lugar, hacia lo que significa nuestro patrimonio histórico, el patrimonio arquitectónico de las ciudades, nuestro patrimonio histórico en relación a las guerras que hemos sufrido. En fin, hay una tarea enorme y para eso es muy bueno pensar cómo ese Paraguay poderoso, ¿verdad? Que es simplemente un proyecto educativo que por eso nos animamos a compartir con todos, porque creemos que hay un beneficio muy grande de pensar así. Ministro, hay un patrimonio que no siempre se valora, que tiene que ver con nuestro idioma. Sí es. ¿Verdad? Un patrimonio, podemos hablar, no soy estudioso en la materia, me encantaría estudiarlo, que tiene que ver con esa resistencia del guaraní que fue estigmatizado durante 500 años, creo que exactamente 500 años, hasta que en un momento se vuelve un idioma oficial. El guaraní fundamentalmente en un país que tiene más de 19 lenguas,
pero que está, existe, está en nosotros, no sabemos cómo resiste y es parte de nuestra historia. Y cuando nos ponemos a estudiar historia, encontramos que, bueno, casi siempre a este idioma le tocó la desventura de que quisieron eliminarlos. Mitre hablaba de que era el responsable de nuestra ignorancia, pero acá estamos hablando y hoy nos sentimos orgullosos de hablar y particularmente yo me siento poderoso y orgulloso de hablar este idioma. Claro que sí, a veces lamentamos tener que ver, por ejemplo, que una persona va a hablar en guaraní y pide permiso para hablar en guaraní. Sí. No debería suceder eso, ¿verdad? El guaraní es un orgullo que tener esa cultura y esa lengua, que en realidad mencionaba César que hay 19 lenguas, efectivamente, pero el guaraní es una lengua franca, o sea Sí. que agrupa a todo un grupo de naciones, incluidos los europeos y todos los pueblos de alrededor del Mediterráneo que han llegado hasta aquí, toda esa gente, los sirios, los libaneses, yo conozco gente que son descendientes árabes pero que hablan solamente guaraní, por ejemplo. Los italianos, los españoles, ¿verdad? Todos han venido al Paraguay y se han encontrado con esta cultura y ellos mismos han tenido que adoptar esa cultura. Sucedió al revés que en otros países donde la cultura originaria era, digamos, exterminada de algún modo. Sucedió con los charrúas, por ejemplo, que donde el europeo se impuso su cultura, en cambio aquí no. Aquí tuvieron que ellos guaranizarse y la cultura no murió, el idioma no murió, la forma de pensar tampoco murió, los valores de la cultura guaraní, que son muchos, tampoco han muerto, a pesar de las prohibiciones. Cuando el ejército brasileño, digamos que estuvo en esa etapa de ocupación del Paraguay después de la guerra, que duró casi 7 años, ellos, por ejemplo, intentaron prohibir el guaraní, no les resultó. Entonces, solemos decir que el guaraní es como una especie de cocodrilo cultural, porque se puede tragar a otras culturas. O sea, siempre donde está el guaraní prevalece. A veces se toma mal ese comentario. Me han acusado de chauvinista, racista incluso por ese comentario, pero yo creo que no tiene nada que ver. Eso tiene que ver con la fortaleza de nuestra cultura. Y es un orgullo realmente. Y es un orgullo que el Paraguay sea oficialmente bilingüe y que una de esas lenguas sea precisamente una lengua de origen americano. No como en otros países. Canadá, por ejemplo, es bilingüe también oficialmente, Claro. pero son idiomas europeos. Entonces, la experiencia de Paraguay como nación, de ser un país oficialmente bilingüe, es absolutamente única. Bolivia se reinventó hace unos años y se declaró un estado pluricultural, plurinacional. Sin embargo, es una situación distinta. Incluso el guaraní también está en Bolivia. Claro, justamente la forma en que nosotros hablamos el guaraní es una materia de observación. Me imagino usted como ministro, era representante del Paraguay, siempre está el guaraní que se destaca, Siempre. la literatura, nuestros escritores, el idioma, en este caso la Paraguay TV, que siempre es en materia de análisis cuando muestra en el exterior de que tiene bloques o noticieros o programas que están hablando en guaraní. Entonces, bueno, no sé si metí cosas que no estaban dentro de este paquete de Paraguay Poderoso, pero consideramos que es justamente una de las cosas que hace que tengamos esa cultura poderosa los paraguayos. Así es, y solíamos decir hace unos años cuando en medio del proyecto veíamos que había un gran olvido de los paraguayos hacia muchas culturas que han venido después de la guerra. Por ejemplo, la inmigración italiana, que es enorme, la inmigración libanesa, de otras culturas han venido, pero todos hemos sido integrados bajo esa condición de abrazar también el guaraní como un idioma que todo el mundo de algún modo lo maneja. Ciertamente no todos hablan guaraní, pero todos de algún modo han incorporado el guaraní o su cultura a sus vidas. O sea, es una lengua y es una cultura que es muy extendida en el Paraguay. Ciertamente hablamos del castellano, del guaraní, del castellano guaraní o del yopará, o sea, situaciones absolutamente lógicas de mezcla de idiomas. Eso no hay que tenerle miedo tampoco, eso es una consecuencia lógica del choque de dos culturas que se han abrazado muy bien.
Ministro, cuando hablamos de Paraguay poderoso y hablamos también de los cambios, usted habló también de la cultura, de la parte inclusive musical, ¿no? Creo que hay, y ahí se demuestra lo poderoso que es, que antes era impensable grupos paraguayos que produzcan sus propios temas y que hoy uno ve cómo los jóvenes apoyan y son realmente fans. Digamos, es darle también que en otro momento eran los de afuera buenos y eran fans de la afuera, ahora es de adentro. Así es. De algún modo, en el 2011, yo creo que es más o menos una fecha clave, ha habido un turning point, una especie de volcarse hacia el intentar conocer más de nuestra nacionalidad. Por primera vez vimos en esa época las banderas fuera de los estadios. Antes era cada vez que veíamos la bandera festejando un éxito deportivo, pero después del 2011 aparece una nueva conciencia y aparece una juventud que toma protagonismo de lo que quiere y va hacia un sentido. Eso vemos hoy asociaciones civiles que son muy activas, AMCHA, Asunción por las Calles, en fin, grupos de historiadores que se unen. El Facebook está lleno de grupos que hacen revitalización de la historia, que cuentan ese pasado que el Paraguay debería enorgullecerse. Hubo cosas que no estuvieron bien, evidentemente, pero la perfección como país no existe y como historia tampoco, pero sí hay hechos del pasado que hoy se están trayendo, que hoy nuestros jóvenes están conociendo y que lastimosamente antes no lo hicimos. Bueno, estamos hablando con el Ministro de Cultura, justamente hablando de la historia del antes. También vamos a hablar hoy sobre esta semana de celebraciones, ¿verdad? Cómo se está celebrando, cuál es la agenda, ¿verdad? No solamente, y que no solamente implica en poner, no tengo la escarapela, justamente Gloria se quedó ahí. Pero bueno, vamos a estar hablando sobre esta semana de celebraciones, mes de la patria. Estamos en mayo, ya volvemos luego de una brevísima pausa.